Día tras día, nuevas víctimas se suman al conteo siniestro. En México, la violencia ligada al narcotráfico dejó, tan solo en el 2008, 6.290 asesinatos. Es la estela que deja la lucha entre las confederaciones del crimen organizado en este país. Pelean por el control de las rutas de la droga en su camino a Estados Unidos, el mayor consumidor del mundo, pero también por la repartición de un creciente mercado interno y por la expansión, incluso más allá de las fronteras de México, de otros millonarios negocios ilícitos, como la trata de personas o el secuestro. La delincuencia organizada mexicana se ha transformado en una de las 4 organizaciones criminales más importantes del planeta, con capacidad de voltear gobiernos, de infiltrar campañas electorales en el extranjero. Hasta hoy, las organizaciones criminales más fuertes son las que se dedican al tráfico de drogas como su actividad primordial, pero no la única. No solamente se dedican al narcotráfico, como quiere sugerir la DEA por conveniencia propia, ya que ellos se dedican al tema de drogas, sino que además tú tienes un problema de que la Confederación de Sinaloa y las demás organizaciones mexicanas se dedican a 24 tipos de delitos. Como la más poderosa, aparece la Confederación de Sinaloa, también conocida como el Cártel del Pacífico, con presencia en gran parte del norte, occidente y sur del país. Su principal contrincante es la alianza formada por los cárteles de Juárez, Tijuana y del Golfo Zetas. A esta alianza se unió el año pasado el grupo encabezado por la familia Beltrán Leiva, antiguos aliados de la Confederación de Sinaloa. La disputa entre estas grandes confederaciones ha devenido en un ambiente criminal sin precedente, en el que aparecen personajes tan siniestros como este, acusado de trabajar para el cártel de Sinaloa. Santiago Mesa López manifestó ser pozolero, término con el que se le conoce en el crimen organizado por ser la persona que desaparece los cuerpos de los que han sido ejecutados o desaparecidos. Según la Fiscalía General, él mismo reconoció haber desintegrado con ácido 300 cuerpos. Era meter los cadáveres que le entregaba Teodoro García Cimental, alias El Teo, en un recipiente con agua y sosa cáustica por un tiempo de 24 horas, hasta su completa desintegración. Fue detenido en Tijuana, una de las ciudades con mayor número de asesinatos y desapariciones de personas en México. Es septiembre del 2008. En un paraje boscoso del centro del país, conocido como La Marquesa, fueron encontradas 24 personas, torturadas y con un tiro en la cabeza. Varios policías del Estado de México vinculados con el crimen fueron detenidos. Días después, sucedió lo inaudito. La noche del 15 de septiembre, miles de personas celebraban las fiestas patrias en la plaza principal de Morelia, en el occidental estado de Michoacán. Estallaron 2 artefactos explosivos. El primer ataque perpetrado de manera indiscriminada contra una multitud. Condenamos este hecho brutal porque se atentó contra gentes inocentes, hay niños, familias que acudieron a divertirse sanamente. Ponla suave, eso es, Rafa, va a haber menos dolor. 8 personas murieron y 132 resultaron heridas. Estos 3 hombres fueron presentados por la Fiscalía General como presuntos responsables, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga la denuncia sobre la presunta tortura policíaca que sufrieron para obtener su declaración de culpabilidad. En las ciudades mexicanas cuyo control se disputa en las confederaciones criminales, no solo aumenta la violencia, sino también el grado de crueldad. No es nada más el número, es la forma, o sea, hay muchos decapitados, hay muchos mensajes de una violencia extrema que la autoridad se le atribuye siempre a las guerras entre las mafias, ¿no? Se ha hecho cada vez más frecuente el hallazgo de cuerpos decapitados acompañados de mensajes amenazantes contra los cárteles contrarios, policías o autoridades. Esto genera entre la ciudadanía un enorme temor, diría yo que en algunas regiones terror, y por el otro lado a la propia población local para que no colabore en ningún sentido con las autoridades. Se multiplican los ataques contra instalaciones y elementos de la policía, sobre todo municipales, cuyo sencillo armamento contrasta con las armas de grueso calibre utilizadas por los criminales.
Así quedó la patrulla donde fueron asesinados 4 policías locales en el balneario de Iztapas y Guatanejo. Pero los delincuentes se enfrentan también reiteradamente con los miles de militares que patrullan las calles en ciudades de 15 estados del país. Ahora los narcotraficantes se enfrentan al ejército, a las Fuerzas Armadas, y es algo nuevo. Y lo que es también nuevo es que tienen una mayor capacidad de fuego. Y esa capacidad viene del exterior. De acuerdo con cifras del gobierno federal, casi el 90% de las armas y pertrechos militares decomisados a las organizaciones criminales en México tienen registro en armerías de Estados Unidos. Si ellos asumieran con mayor seriedad su compromiso para que se respeten las leyes norteamericanas que prohíben la exportación de armas a México, el tenor de esta lucha sería totalmente distinto. Este tráfico, aseguran las autoridades mexicanas, le da a los cárteles poder de fuego en una confrontación donde la población civil queda en medio. Esta refriega, por ejemplo, tuvo lugar en una concurrida zona escolar de Tijuana, Baja California. El jardín de niños fue desalojado durante el fuego cruzado. Los barrios de Reynosa, en Tamaulipas, también han sido escenario de cruentas batallas entre soldados, policías federales y sicarios a plena luz del día. La violencia en la frontera norte es expresión de una guerra en la que los grupos criminales desafían abiertamente al Estado mexicano. Desde luego que Tamaulipas, Tijuana, pues son las zonas donde históricamente ha estado operando el narco y tienen control territorial y quitan y ponen policías, y a los que no se van, a los que no compran los matan. A principios de marzo, 1000 policías federales viajaron desde la capital de México a Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera con el estado norteamericano de Texas. En el caso de Juárez en particular, estamos trabajando para poder ubicar e identificar gente involucrada no solo en la parte de tráfico de drogas, sino también de dinero y de armas que hoy tenemos en la frontera norte. Los agentes se unieron a los más de 5,000 soldados que ocuparon esa ciudad y otras comunidades del estado de Chihuahua, luego de que el convoy del gobernador, José Reyes Baeza, fue atacado por sicarios del cártel de Juárez. La vida cotidiana de los habitantes de esa ciudad fronteriza se ha visto trastocada por una ola de extorsiones, asesinatos y secuestros, y por la irrupción de los militares en sus espacios públicos. El ejército tomó el control de todas las corporaciones policíacas de la ciudad. Que no descansaremos hasta ver a México como un México seguro y un México libre de la acción de la criminalidad, en especial del crimen organizado, nos tome el tiempo que nos tenga que tomar. Juárez es botón de muestra de la respuesta del gobierno federal ante la violencia criminal, la militarización de vastas zonas de México. Frente a un fenómeno como el crimen organizado que ciertamente había rebasado ya el Estado, ¿no? Esa es la realidad y hay que entenderlo así, y pues sí, es muy lamentable. Yo estoy de acuerdo que también lo ideal sería que no hubiera narcos en esto, no habría que sacar el ejército, pero los narcos ya están ahí y hay partes del país que están controlando el territorio. Pero la presencia militar no es un programa de emergencia, sino resultado de un proceso impuesto por el gobierno de Estados Unidos desde la década de 1980. Ronald Reagan decreta que el asunto del tráfico de drogas es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos y para el resto de los países bajo su influencia, ¿no? Y con eso le da atribuciones que antes no tenían las Fuerzas Armadas para introducirse en asuntos que antes competían solo los civiles. A partir de 2006, el ejército desplazó en las labores de seguridad pública las corporaciones policíacas civiles, minadas por el descuido institucional y la corrupción.